Listo, ya está. Bueno, buenas tardes. En esta charla vamos a evaluar un poco el hemograma, ¿sí? Cuáles son los valores que se determinan y la utilidad que van a tener, ¿sí? Es un examen de laboratorio donde se describe la cantidad de células de la sangre y la proporción que hay entre ellas. Entre las determinaciones encontramos lo que es el recuento de glóbulos rojos, el hematocrito, hemoglobina, índices hematimétricos, leucocitos y plaquetas, ¿sí? Por una cuestión funcional, las plaquetas no van a ser evaluadas en este momento, sino junto con lo que es los factores de coagulación, ¿sí? Así que en esta charla más que nada nos vamos a abocar a eritrocitos y leucocitos. Para hacer un breve resumen del origen de todas estas células, surge a nivel de la médula ósea, a raíz de las células madre, tienen una diferenciación a dos precursores comunes, uno mieloide y otro linfoide. De esto se va a obtener a través de la trombopoyesis la formación de plaquetas, a través de la eritropoyesis la formación de eritrocitos, y la formación de a través de la granulopoyesis, tanto de basófilos, neutrófilos como eosinófilos, y de monocitos por la monocitopoyesis. Y por otra línea, en los precursores linfoides vamos a obtener, a través de la linfopoyesis, los linfocitos B, T y células natural killer, ¿sí? Amén de otras que van a pasar directamente a tejidos, como son las células dendríticas. En cuanto a lo que es principalmente la eritropoyesis, ¿sí? Es la formación el proceso de formación de glóbulos rojos, donde tiene como principal determinante a la eritropoyetina, ¿sí? Que es una hormona, que es a su vez determinada por algunos, básicamente por la presión de oxígeno disminuida, ¿sí? Hay varias condiciones, como ser la presión parcial de oxígeno disminuida, como ocurre en la altitud, o la disminución del contenido de la hemoglobina, o la disminución de la oxigenación de la sangre, que van a estimular a la liberación de eritropoyetina, principalmente por parte del riñón. Hay una pequeña proporción que se forma a nivel hepático, pero no es tan significativa como la renal. Y con la producción de la eritropoyetina, a nivel de la médula ósea, se genera la formación de eritrocitos, en un medio donde se requiere que haya ciertos determinantes, así como son el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. Además, hay algunas otras hormonas que también tienen influencia en este ciclo de eritropoyesis, como son los andrógenos y los factores similares a la insulina, que estimulan la eritropoyesis directamente en la médula ósea, o por ejemplo las hormonas tiroides, que estimulan a nivel renal la producción de eritropoyetina, ¿sí? Dentro de los valores que encontramos en el laboratorio, siempre los puntos de referencia están dados por cada laboratorio, por lo cual puede haber diferencias o algunas determinaciones diferir ligeramente, pero básicamente la media es bastante similar en todos. La hemoglobina es el principal componente de cada eritrocito, ¿sí? Cada molécula de hemoglobina está conformada por 4 cadenas proteínicas con un grupo hemo central que tiene la característica de poder fijarse reversiblemente al oxígeno, ¿sí? Y se necesitan, como dijimos previamente, tener disponibilidad de hierro, una capacidad proliferativa de la médula ósea, y disponer también del estímulo que está dado por la eritropoyetina, ¿sí? En ausencia de alguno de todos estos determinantes, aparece la anemia. La hemoglobina es también el parámetro utilizado por la Organización Mundial de la Salud para definir la anemia. Entonces, valores menores a 12 gramos por litro en las mujeres y menores a 13 gramos por litro en los hombres ya son considerados como anemia, ¿sí? El hematocrito es
la relación entre el volumen de glóbulos rojos y el total de la sangre. Esto se puede ver disminuido en varias situaciones o aumentado. Pero el valor normal en el adulto tiene una distribución de tipo gaussiana, con valores aproximados de 47 más menos 7 en hombres y 42 más menos 5 en mujeres, y se puede ver, como dijimos, disminuido tanto en situaciones de hemorragias, de déficit de hierro, de enfermedades oncohematológicas o reumatológicas, anemias hereditarias, o aumentado en situaciones donde hay deshidratación, es decir, donde el volumen plasmático disminuye y por ende la relación entre el volumen de eritrocitos aumenta, en situaciones de hipoxemia crónica donde hay un mayor estímulo de producción de eritrocitos, o policitemias, donde bueno, este problema de aumento de eritrocitos está presente. Los índices hematimétricos es otra determinación importante del hemograma, porque nos ayuda a percibir algunas fallas o algunas alteraciones que puede estar habiendo. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio es en sí está considerado como valor normal entre 90 más menos 8, pero es la media de volumen de cada eritrocito, ¿sí? Digamos, seguido a eso, lo que se puede diferenciar es en eritrocitos más grandes o más chicos, o sea, anemias microcíticas o macrocíticas, donde las microcíticas están reflejando un déficit de hierro y las macrocíticas algún déficit, tanto en vitamina B12 como en ácido fólico. Tanto la hemoglobina corpuscular media, que es el contenido de cada eritrocito, como la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la concentración de hemoglobina en relación al hematocrito, o sea, todo el volumen total de eritrocitos, esto refleja anemias de tipo hipocrómicas, normocrómicas o hipercrómicas, ¿sí? Las más comunes son las hipocrómicas por deficiencia también de hierro. El otro parámetro es el RDW, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, que habla de la variación de volumen que tienen cada glóbulo rojo entre sí, ¿sí? Y es habitualmente aumentado este porcentaje, se ven en anemias por falta de hierro o en situaciones de hemorragias recientes, ¿sí? Para hacer una breve descripción, los tipos de anemias más frecuentes siempre son las carenciales, tanto la ferropénica como la megaloblástica. Existe la anemia también de los trastornos crónicos o tipo inflamatorias, también otro tipo de anemias están dadas por trastornos en la membrana del eritrocito, esas suelen ser de tipo hereditarias como la talasemia o la esferocitosis, no son tan frecuentes y son más que nada vistas en la infancia, y también anemias por deficiencias enzimáticas, que también se diagnostican en edades tempranas, y la anemia hemolítica de tipo autoinmune, ¿sí? Son las más comunes. Ahora, ¿para qué sirve conocer de dónde vienen todos esos parámetros y qué hacer con esos resultados? En realidad es para ayudarnos a contextualizar este laboratorio con los pacientes que vemos habitualmente, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos de casos clínicos, como para ver dónde puede llegar a estar el problema. Este caso es una paciente femenina de 25 años que consulta por debilidad y mareos, tiene como antecedentes menstruaciones abundantes, y se ve al examen físico una ligera palidez cutánea mucosa, se encuentra normotensa con parámetros vitales estables, y en el laboratorio se recibe un hematocrito de 26%, hemoglobina de 8,5, volumen corpuscular medio de 71, disminuido con respecto a lo normal, una hemoglobina corpuscular media de 26, donde se concluye que hay una microcitosis e hipocromía, con leucocitos normales y plaquetas normales también, ¿sí? Por lo cual se estima que la médula está funcionante en su totalidad. Esto es un caso muy típico de anemia carencial por aumento de pérdidas y disminución o digamos una reposición
no en la medida adecuada que necesita la paciente. Sí, es muy común de ver en pacientes en edad fértil. En el caso clínico siguiente es un paciente masculino de 48 años que consulta por ataxia, parestesias en miembros inferiores, diarrea y mareos, todo esto de más o menos un mes de evolución. Al interrogatorio surgen como antecedentes enolismo severo, 2 litros de cerveza diarios y tabaquista de 20 cigarrillos día. En el examen físico se evidencia la marcha de tipo atáxica, un abdomen ligeramente distendido, se palpa un borde hepático 2-3 veces de dedo por debajo del reborde costal, no es doloroso la palpación, y se percibe también hipertrofia parotidia bilateral. ¿Sí? En el laboratorio nos viene un hematocrito de 32%, hemoglobina de 11,2, ¿sí? Y se evidencia el volumen corpuscular medio de 115, más elevado que lo normal. Esto nos hace concluir en una anemia de tipo macrocítica, que suele darse más que nada en los enolistas, porque ocurre una deficiencia en la absorción de la vitamina B por una gastritis crónica que va generando el alcoholismo, y bueno, no se libera de un factor intrínseco que es necesario para la correcta absorción de la vitamina B12. Se ven, como se ven habitualmente en estos pacientes, una anemia macrocítica. Este caso clínico, que creo que es algo de lo que estamos apuntando en esta charla, es que a veces el laboratorio no es todo y siempre hay que estar vigilando parámetros hemodinámicos como para poder, más allá del valor numérico, ver al paciente en su contexto. Este es un paciente de 68 años que consulta por tener deposiciones melénicas, vómitos, estrías sanguinolentas, y aparte tiene astenia, relata epigastralgia de más o menos 15 días de evolución, antecedentes personales de hipertensión, de consumo frecuente de AINES por lumbalgia, consumo diario de cervezas, no diabético y no tabaquista, pero sí medicado con enalapril y con aspirina. Al examen físico en esta situación al paciente se lo ve vigil, pero está sudoroso, marcada palidez cutánea, la presión está en 95-60, está taquicárdico 115 a frecuencia cardíaca, afebril y omneico. El abdomen es blando, no refiere dolor, los ruidos fibrarios se encuentran aumentados y el tacto rectal es positivo para materia fecal con sangre y para melena. En el laboratorio se evidencia un hematocrito de 22, una hemoglobina de 6,9, índices hematimétricos en parámetros normales, leucocitos y plaquetas normales. Con todo esto, lo principal es, inicialmente, bueno, la sospecha es una hemorragia digestiva, ¿sí? Pero lo principal en esto es valorar el estado hemodinámico más allá de valorar los parámetros numéricos, ¿sí? El control de la presión y de la frecuencia cardíaca en decúbito y en sedestación, eso nos puede ayudar a, digamos, a diferenciar que son maniobras que si el paciente experimenta cambios en la frecuencia y en la presión, hablan de un peor estado de perfusión periférica, ¿sí? Bueno, y también visualizar lo que son las mucosas, que no tenga cianosis periférica, ¿sí? También en este momento es importante determinar la magnitud del sangrado, ahora lo vamos a ver, y también de qué manera restaurar el volumen intravascular a través de fluidos o transfusiones, ¿sí? Hay que recordar más que nada que para estos casos a veces el valor puntual de la hemoglobina no es un parámetro útil ni para diferenciar cuánto sangrado tuvo, porque puede ser que esté en las primeras fases y todavía no haya llegado a compensar, y vemos valores anormalmente elevados. Por eso, al pasar unos 2 o 3 días del cuadro inicial, es donde más o menos vemos un valor real. En este caso, bueno, como para valorar qué
qué magnitud tuvo en la pérdida, en una hemorragia digestiva alta leve. El paciente está prácticamente asintomático, tiene los parámetros vitales normales, la piel normocoloreada, la piel seca, de temperatura normal, y eso nos indica una pérdida de hasta un 10% de la volemia. Ya en una hemorragia digestiva moderada, la presión se mantiene arriba de 100 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca menor a 100, pero hay cierta discreta vasoconstricción periférica donde empieza a aparecer frialdad de miembros, palidez, y estos signos posturales que dijimos del cambio de postura, de estar acostado a estar sentado, ya empiezan a ver parámetros posturales positivos. Y eso indica una pérdida de un 10 a un 25% de la volemia, ¿sí? Y en lo que es la hemorragia digestiva grave, vamos a tener presiones sistólicas por debajo de 100, taquicardia por entre 100 y 120 latidos por minuto, se puede encontrar también taquipnea, intensa vasoconstricción periférica, donde ya aparece, además de la palidez y la frialdad, sudoración, inquietud o agitación, ¿sí? Signos neurológicos, oliguria, y los signos posturales previamente que habíamos mencionado también positivos. Esto ya habla de una pérdida desde un 25 a un 35% de la volemia, ¿sí? Y cuando hay una hemorragia digestiva masiva, como a veces se da cuando hay varices esofágicas, que es mucho más manifiesto, se llega a tener un shock hipovolémico con mucha vasoconstricción periférica, agitación, estupor, coma, ya signos de muy mala perfusión también a nivel renal, y ahí ya estimamos que hay una pérdida superior al 35% de la volemia, ¿sí? Está predeterminado que, eso por consideraciones de ciertas asociaciones, tanto de hematología como de gastroenterología en estas situaciones también, un umbral de transfusión de 7 gramos por decilitro en la mayoría de los casos, pero es un valor que por ahí puede variar según la cronicidad de cada paciente y el estado hemodinámico también. Como les dije previamente también, hay que tener en cuenta que el valor de la hemoglobina inicial en sangrados agudos puede llegar a ser la habitual de siempre y no está reflejado bien el parámetro. Entre 12 a 24 horas más o menos se pueden medir valores reales. Y también en esta situación, como se va a necesitar sobrehidratar a los pacientes para mantener los parámetros estables, a veces también da la hemoglobina un valor falsamente bajo, por este tema de que se haya tenido que hacer una resucitación con abundantes líquidos, ¿sí? Pero la conclusión de esto es que tanto el diagnóstico como la gravedad del cuadro y la evolución también están determinadas más que nada por parámetros clínicos y no por un parámetro de valor de laboratorio, ¿sí? Eso es lo que nos tenemos que llevar de esta parte, ¿sí? Después, ya en esta última parte, lo que vamos a hablar es de esta otra porción de células que están en la sangre, que si bien están en un valor mucho más reducido que los eritrocitos, no son menos importantes, por lo cual tenemos que conocer algo más de ellos, ¿sí? Lo importante acá también es tener en cuenta que vamos a hablar de un recuento total de leucocitos. Estos valores sí están estandarizados entre 4.000 y 11.000, y después solemos hacer un valor relativo de cada porción, ¿sí? Que son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Pero también, en muchas situaciones, como vamos a ver más adelante, es necesario que hagamos el valor absoluto de cada uno de estos, porque eso es lo que realmente nos va a decir en qué situación real estamos. Los más importantes que vamos a analizar ahora van a ser los neutrófilos y los linfocitos, ¿sí? Pero es importante saber que el resto proceden todos de una célula progenitora común, como ya dijimos al principio. La maduración de todos estos granulocitos y agranulocitos está determinada por factores estimulantes de colonias y cadenas de interleuquinas, con el objetivo de llegar a estas células maduras, ¿sí? Los eosinófilos, por ejemplo, son células que se van a poner en aumento de manifiesto ante determinadas situaciones, por ejemplo, infecciones parasitarias, o cuadros de alergia, reacciones anafilácticas, asma, ¿sí?
Los basófilos también son células plasmáticas como que tienen mucho reservorio de citoquinas. Esto van a tomar como la primer línea de defensa también con bacterias y virus. Y los monocitos tienen una circulación en vida muy corta y van a pasar en 1 a 3 días a formar parte del pool de defensa extravascular, que ahí es donde forman la primera línea de defensa también. ¿Sí? En cuanto a la variabilidad que puede llegar a haber en el número de neutrófilos, eso nos va a dar lugar a dos condiciones. La primera, que es la neutropenia, y otra que es la neutrofilia. Y la neutropenia se define como una disminución en el número absoluto de neutrófilos. Por eso insistía previamente que siempre ese porcentaje hay que expresarlo en un valor absoluto. Neutropenia leve se considera a valores entre 1000 y 1500 neutrófilos por mililitro, la neutropenia moderada de 1000 a 500, la neutropenia severa menor a 500. En este punto se va a empezar a ver alterado lo que es la flora microbiana endógena, tanto la bucal como la intestinal, y está visto que con valores de menos de 200 ya no es posible iniciar un proceso inflamatorio. Entonces, por ahí en este tipo de pacientes con tanto compromiso inmunológico, uno no espera que levanten fiebre, que tengan grandes reacciones. Dentro de las causas principales de neutropenia se encuentran, uno, la menor producción, que puede ser por deficiencias nutricionales, por infecciones, por fármacos, algunos antibióticos, algunos fármacos anticonvulsivos también, pero principalmente por quimioterápicos, ¿sí? También por patología oncológica primaria de la médula, o por invasión de alguna otra patología oncológica por invasión medular, ¿sí? La destrucción periférica se ve o por cuadros de donde hay anticuerpos, algunos fármacos también lo generan, por ejemplo el alfa-metildopa puede generar una neutropenia por destrucción periférica, o por atrapamiento a nivel de órganos periféricos como el vaso o el pulmón en determinadas situaciones. Y una situación de neutropenia transitoria se ve, por ejemplo, en la hemodiálisis o cuando se tiene que utilizar circulación extracorpórea, porque hay una acumulación de neutrófilos periférica, pero bueno, son situaciones transitorias y reversibles. La neutrofilia, como dijimos, es el aumento de la producción de los neutrófilos, porque aumenta la liberación desde la médula ósea, ¿sí? Cuando se produce en forma aguda, la causa más común son las infecciones, ¿sí? Otras causas que generan también mayor producción, además de las infecciones, también son la inflamación, los corticoides, enfermedades también mieloproliferativas. Otra causa de neutrofilia es la mayor liberación por parte de la médula ósea. Eso ocurre también con tratamientos con corticoides, donde habitualmente lo vemos seguido, también por infecciones agudas o por situaciones de inflamación generalizada. Hay otras situaciones que generan una disminución o una deficiencia en la marginación de los neutrófilos y que generan un aumento en sangre, que pueden ser algunos fármacos como ser la epinefrina, o los corticoides, o el estrés, o el ejercicio también. Y hay otras situaciones no relacionadas con situaciones hematológicas, como ser la cetoacidosis, o la insuficiencia renal aguda, o las intoxicaciones agudas, por ejemplo con litio, o la hemólisis, que también pueden generar este valor aumentado de neutrófilos. ¿Sí? En cuanto a los linfocitos, es importante saber que, bueno, los linfocitos son parte de lo que es el sistema adaptativo, ¿sí? Tenemos linfocitos T y linfocitos B, pero solo el 2% de los linfocitos se encuentran circulantes, y de ese porcentaje, un 70-80% son linfocitos T, y un 20-30% son linfocitos B, ¿sí? El resto, bueno, las mayores concentraciones se encuentran tanto en médula como en los órganos efectores a nivel del vaso.
La linfopenia, puntualmente, es la presencia de menos de 1000 células por milímetro cúbico. También hay causas de linfopenia adquiridas o hereditarias, siempre las más comunes son las adquiridas, son secundarias a infecciones virales, a fármacos inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, a tratamientos con quimioterapia, a desnutrición, enolismo severo, también a patologías autoinmunes, a radioterapia, cualquier cosa que genere alguna lesión a nivel medular, ¿sí? Lo más importante cuando se trata de una linfopenia es el interrogatorio, ¿sí? Siempre preguntar sobre qué tipo de infecciones ha tenido en los últimos 6 meses, enfermedades sistémicas, si el paciente toma medicación, si ha tenido otros síntomas para catalogarlos como síntomas B, como es la sudoración nocturna, fiebre, si se ha palpado adenopatías, si hay algún estado de desnutrición o de enolismo, que eso sabemos que son las determinantes para ver qué gravedad puede tener la linfopenia. Habitualmente, cuando se encuentra en los laboratorios, se repiten 4 a 6 semanas, como para ver que no sea un resultado influido por alguna causa secundaria, ¿sí? Y eventualmente en ese caso, en el que se sigan presentando valores disminuidos, ya se entra en otras fases de estudio, ¿sí? Y la linfocitosis es la cifra absoluta de linfocitos superior a 4.500 células por milímetro cúbico. Esta puede ser de dos tipos, puede ser policlonal, que habitualmente se dan como consecuencias de procesos infecciosos o inflamatorios, porque son respuestas generales de la médula, o de tipo monoclonales, cuando hay una enfermedad proliferativa, a causa de un defecto puntual, intrínseco, ya de una sola población linfoide, ¿sí? Las causas más comunes de linfocitosis policlonal es el síndrome mononuclear, que se puede ver tanto en infecciones virales como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, también la prima infección por HIV, bueno, varios virus, y un ejemplo también de la linfocitosis monoclonal, que es una de las más frecuentes, la leucemia linfática crónica, ¿sí? Donde se ve una sola estirpe de linfocitos. Este es un caso clínico también como para evaluar el tema de los linfocitos. Tenemos un paciente de 22 años, con un buen estado general previo, que comenzó de forma aguda con fiebre constatada de 39 grados, escalofríos y odinofagia. Le diagnostican faringitis, se le da un tratamiento antibiótico y antiinflamatorio, pero pasado el tiempo no tiene mejoría. A las 2 semanas reconsulta por haber agregado astenia, anorexia, pérdida de peso, faringitis, molestias abdominales a predominio de hipocondrio derecho, y además refería una febrícula vespertina, ¿sí? La aparición también de adenopatías en la región supraclavicular izquierda, dolorosa. Al examen físico se palpan adenopatías cervicales bilaterales y se persiste la evidencia de un exudado amigdalino. Cuando se le practica un laboratorio, se ve un hematocrito de 44%, una hemoglobina de 15,5, con volúmenes corpusculares normales, y se ven una leucocitosis en 15.000, con 13% de neutrófilos y un 70% de linfocitos, ¿sí? Esta linfocitosis, o sea, leucocitosis a predominio de linfocitos, es la presentación más común de un síndrome mononuclear, ¿sí? Producido habitualmente por Epstein-Barr o por citomegalovirus, ¿sí? Eso es todo. Y bueno, los esperamos para la próxima clase, que es de función renal con la doctora García. Muchas gracias.